Muy buenas noches. Una nueva polarización ha estallado en Colombia, la tauromaquia. Nuestros invitados de esta noche son la activista Natalia Parra, quien está en contra del maltrato animal, incluyendo por supuesto los toros de Lidia, y el director gremial José Félix Laforí, quien defiende la llamada fiesta brava. Yo simplemente moderaré y me abstendré de interrumpir o emitir cualquier opinión porque ya es bien conocida la mía, totalmente antitaurina. A ver, doña Natalia, ¿cuáles son las razones por las que usted se opone a las corridas de toros? Yamid, la humanidad ha venido avanzando en materia moral desde hace mucho tiempo. Lo que hace algunos años, algunos cientos de años, inclusive 50 años, lo que parecía normal en esa época, a estas alturas ya no lo es. De hecho, existen muchísimas actividades que en algún momento ejercíamos los seres humanos y simplemente cuando hacemos un acto ético de pensar qué tan justas pueden llegar a ser con un tercero, pues las hemos venido cambiando. En esa medida, por ejemplo, en alguna época parecía normal que a las mujeres nos golpearan y se ha venido avanzando considerablemente en ese sentido hasta volverlo ilegal y hasta volverse un acto completamente rechazable. Y tantas cosas que ha hecho la humanidad, pero que comienzan a ser parte de lo normal porque comenzamos a, digamos, los humanos tenemos un círculo de consideración moral hacia la otredad y esa otredad puede llegar a ser tan distinta como un animal y por eso ya vemos en el mundo que las corrientes se dan a que incluimos en ese círculo a la naturaleza y por supuesto a los animales que la componen. Entonces ya es una actividad caduca, una actividad anacrónica que en algún momento pudo tener un sentido para algunas personas, pero que para las moralidades emergentes, para esta época, definitivamente no tiene sentido. Doctora Laforí. Fíjate tú, usted me pone con una mujer como esta a discutir un tema que ahora se llama políticamente incorrecto. Y como a mí ya me graduaron de políticamente incorrecto, no tengo la menor, digámoslo, restricción para debatir. Dice que las sociedades evolucionan, estamos totalmente de acuerdo. Y muy seguramente habrán cosas a las que dentro de 200 años lo que hoy gusta puede no gustar. Lo que yo no puedo entender es por qué aquellos mismos que, por ejemplo, protestan para habilitar el aborto, y ahí sí un ser como cualquiera de nosotros, que está en el vientre de su madre, ese sí lo pueden matar, pero sin embargo con el caso del toro bravo, ahí se rasgan las vestiduras. Yo creo que en esto, aquí hay intolerancias, hay falsas posturas morales y creo que una sociedad abierta como la que hemos tratado de construir debería ser mucho más tolerante que lo que vivió Bogotá antier a propósito de las manifestaciones antitaurinas. Es vergonzoso ver cómo muchos niños y muchachos jóvenes gritando soeces, de manera soez, regando orines. Bueno, a una señora le partieron las piernas, a una persona conocida por toda, Roberto Prieto, le reventaron la cabeza. Le fracturaron la mandíbula. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Imagínese usted en la evolución que planteas. Dentro de 50 años volvemos otra vez a la moda de que las parejas gay no son aceptables. Y entonces que hay que salir a protestar contra los gays. Por favor, dejen que la gente tenga su propia libertad para escoger sus gustos, sus inclinaciones, sin necesidad de tener censores, porque lo que hay hoy en día son censores que a la final no tienen, digámoslo, la consistencia ética, moral, para empezar a cuestionar lo que eventualmente una minoría, como somos nosotros, seguimos creyendo con respecto a un elemento de cultura hispánica de 400, 500 años, gracias a la cual nosotros, los hispanohablantes, nos gusta los toros. Y terminaría por decir esta cosa, Yamid, porque me parece que el tema tal y como está planteado, está bien planteado.
Mi madre era sevillana y por supuesto yo pasaba vacaciones en Sevilla, en España, y me acostumbré a ver toros con mi abuelo a los 8 años y a los 9 años y a los 10 años, claro. Y luego vi toros a lo largo de toda mi vida, o sea, esto no es una moda reciente. Yo he visto pasar figuras políticas, yo me acuerdo ver la plaza rellena de las mismas figuras políticas que hoy de alguna forma le parece políticamente incorrecto y se tapan. Uno no puede tener vergüenza de lo que cree, uno tiene que reafirmarse en lo que cree. Lo que pasa es que esta sociedad contemporánea se ha visto una sociedad demasiado plana en la que aquella cosa que no es políticamente correcto, mejor es taparse. No, yo creo que hay que ser un poco más permisivo, más tolerante, más respetuoso de los derechos ajenos y, por supuesto, admitir que hay gustos, creencias totalmente diferentes. Pero es que a mí me parece, doctor José Félix, que el debate no es si a usted le gustan los toros o no, o a Natalia tampoco, sino si hay o no salvajismo en lo que ustedes llaman arte del toreo. Pues fíjate, yo lo veo totalmente contrario a lo que tú lo ves, porque para mí lo que hay es arte. Es decir, ver torear, por ejemplo, hoy que estuve en una tienda, en una finca aquí en la Sabana, se nota, ¿no? Ver torear, por ejemplo, a Roca Rey, uno lo que ve es arte, un arte efímero, por supuesto, como ahora que hay mucho arte efímero, pero arte que por supuesto que lo es. Tienen que rematar y rematar y rematar. No, no es rematar, no es de rematar. Fíjese usted, la fiesta brava puede tener 300 o 400 años, desde que se hace a pie, porque antes se hacía a caballo. Y por supuesto la preceptiva taurina llevó finalmente a que la fiesta de toros se hiciera como se hace hoy. La fiesta de toros en el siglo XIX no es igual a la manera como se hace hoy en día. A partir de los años 30, Belmonte cambió toda la preceptiva taurina. Y lo que uno ve, o por lo menos tal y como a mí me enseñaron a apreciar la fiesta, la verdad es que es diferente. Mire, le voy a contar una anécdota muy rápida. A propósito del presidente del Senado. Fue porque el viernes en Manizales, pues se saca la Virgen. Y como es de allí, estuve en la procesión antes de las corridas. Y le dije, me dijo, hombre, es que yo no soy muy amigo. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. De los toros. De los toros. Sí. No, yo sé que no es políticamente correcto, pero ¿por qué no te pones al lado de alguien que sepa ver los toros? Y claro, no solamente los vio ese día, sino al día siguiente. Porque no se ven igual los toros al lado de alguien que sepa de toros, que sepa ver al animal y que sepa ver la plasticidad y el arte que hay en el buen toreo, que aquel que lo que ve son mantazos y un animal que eventualmente con las banderillas o con las picas le sacan la sangre. Son dos cosas totalmente diferentes. A ver, dale. Bueno, una primera cosa que debo decir es que lo que sucedió el domingo era lo más conveniente que le podría ocurrir a los taurinos. Nosotros hicimos un llamado a una manifestación pacífica, como solemos ser los animalistas. Animalista, que se respete, por supuesto, tiene que ser pacifista. Por eso nosotros respetamos a los animales en su conjunto, animales no humanos, pero también los animales son humanos. Entonces, algo muy particular pasó, la manifestación fue infiltrada y es lo que estamos averiguando, pero bueno, más allá de eso, cuando usted habla de minorías, está irrespetando, y más viniendo de usted, José Félix, porque precisamente todas esas personas que son en realidad una minoría constitucional, como los afrodescendientes, como los indígenas, tantas personas que han sido excluidas de los derechos económicos y sociales, que históricamente han sido vulnerados, esas son reales minorías y no son pocas, son millones de personas las que hacen parte de esos grupos. Cuando ustedes dicen minoría, lo dicen porque ahora son menos personas, pero la minoría no tiene que ver con el número de personas que la componga, sino con el nivel de aminoramiento de los derechos. Pero bueno, digamos que yendo... Que por esa tesis, entonces nosotros, que nos gusta la fiesta de los toros, no tenemos ninguna oportunidad para hacer respetar los derechos que constitucionalmente nos han otorgado. Porque claro fíjese usted que sí, una cosa, después de todo ese manejo, es que yo creo que usted ya habló bastante ahorita, permítame por favor.
En el Congreso de la República, ya hace usted mención a una persona que siempre hemos reconocido como taurina, que es el presidente en este momento del Senado, pero también en las Cortes y en muchas instancias, ustedes han sabido generar un impacto muy importante. Por supuesto, el dinero que mueven este tipo de actividades, pues da para muchas cosas. Pero aparte de todo, pues uno entendería y sepa entender que nosotros no nos estamos oponiendo como tal a la tauromaquia en su conjunto. El hecho de que ustedes hagan sus bailes, sus peñas, inclusive toreo de salón, que no es con un toro real, sino con un carrete, donde la plasticidad que usted nombra que hace el torero, pues perfecto, si eso les parece bello, pues esa es una perspectiva, por supuesto, respetable. Que existan museos de la tauromaquia, como tenemos un museo de la Inquisición en Cartagena, donde se exponen esas armas con que torturaban a las mujeres en alguna época donde era aceptado socialmente que éramos brujas y que nos podían torturar, que tengan museos de este tipo de cosas taurinas, no nos oponemos, que sigan implementando su cultura taurina, pero adecuada al siglo XXI, que es lo que nosotros llamamos tauromaquia del siglo XXI, a eso no nos oponemos. A lo que nosotros nos oponemos es que utilicen un animal, un ser sintiente, llevándolo a una plaza a torturarlo, a matarlo lentamente, a clavarle elementos cortopunzantes, a humillarlo. ¿Por qué no en la tauromaquia del siglo XXI pudieran tener las dehesas de todas esas tierras que usted tiene, José Félix, de pronto con los toros, donde pudieran estar libres como corresponde a su especie? Porque los toros estaban aquí mucho antes que apareciéramos los seres humanos y los toros eran libres. Seguramente el toro de Lidia, claro, dentro de un atentado contra la bioética, pues se dedicaron a reproducir un toro que les sirviera a sus fines que ya sabemos y algunos consideramos que son un poco, pues son crueles. Y es que, mire, doctor José Félix y Natalia, estoy leyendo aquí un tuit del doctor Gustavo Petro. Una manifestación no requiere permiso, refiriéndose legalmente no requiere permiso y rechazamos además lo que sucedió. Refiriéndose a la prohibición de Peñalosa. Es un derecho fundamental. Espero que el domingo asistan 4 veces más personas a rechazar la muerte. Y no es porque lo diga Petro, porque esto lo han querido además casar con algunos políticos específicos. No, Petro debe ser amigo del aborto. Yo les pediría que esto no lo restringamos a algunos actores políticos, porque hay muchos dentro del espectro político que apoyan la postura antitaurina. Por supuesto, no tantos como aquellos que inclusive están bastante relacionados con las corridas de toros, pero ya cada vez hay más personas que han cambiado esa postura tal vez antropocéntrica y pues han venido a apoyar la causa antitaurina, cosa que agradecemos mucho, y no solamente es Petro, son muchos y de muchas tendencias políticas. Y lo que vamos a ir a hacer, y no es por iniciativa de Petro, es por iniciativa de nosotros los animalistas, vamos a ir a leer, ya que nos han tildado de violentos a los animalistas por esa infiltración que hubo, pues vamos a volver el domingo. No íbamos a ir este domingo, pero vamos a ir a leer en las inmediaciones. ¿Tú estuviste allí? Claro que estuve. Pero entonces lo infiltraron por todos lados, porque mira, no hubo calle donde no hubiera unas manifestaciones extremadamente agresivas. ¿Ustedes no vieron cuál fue la reacción de la policía y lo que eso generó? Perdóneme, generó incluso estando nosotros dentro. Por fortuna no hubo un solo aficionado que haya salido de la plaza, que haya contestado un solo agravio. Ni un solo agravio. Tenemos muchos videos. No, perdóneme, no es verdad. Aquí las cosas con la verdad sobre la mesa. Por supuesto, es decir, la gente videos. terminó aterrada, porque lo que pretenden, en el fondo, es generar un nivel de presión, tanto pública como de quienes van. ¿Usted cree que las señoras que fueron, amigos tuyos, por ejemplo, Felipe López, que lo vi entrando y me tocó medio ayudarlo? No, pues que te pides tú. Claro, no te puedes imaginar el nivel de azorado, porque estaba con la señora del presidente Betancur, estaba con su propia mujer, estaba, es decir, con unas señoras que iban a ver toros como, porque están en todo su derecho. En todo su derecho de torturar animales. Es decir, como si, no, perdóname. Ellas están en su derecho de ir a ver una manifestación artística que a ti no te gusta, y me parece bien que no te guste, pero ¿por qué nosotros no lo podemos hacer si estamos además amparados desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional? ¿Tú crees que estás por encima de la ley?
Entonces, la pregunta que yo te hago, si dentro de 50 años, Constantino, antes de Constantino, por ejemplo, toda la cultura era homosexual. Y a partir de Constantino, en el siglo IV, resulta que fue heterosexual. Entonces, pero es que es un poco lo mismo, porque la tesis es que las cosas cambian. Yo sugeriría que no introduzcamos falsos dilemas. No, falsos dilemas no. Uno tiene que respetar lo que usted llama al tercero, ¿de acuerdo? Exacto. Si usted es gay, bienvenido, es todo su derecho. Si yo voy a los toros y no te molesto a ti, no ni te agrego. Tercero que es un toro, que es un ser sintiente. Sintiente, mira, además, ontológicamente, usted tiene que, si usted tiene derechos, tiene obligaciones. ¿Dónde están las obligaciones? Las obligaciones, por el contrario, yo soy ganadero de reses mansas. Mansas. Sí, una pregunta a propósito, doctor Lafren. ¿Por qué enseñan al toro desde que nace a atacar, a matar? Claro, esa es una pregunta inteligente y bien importante. ¿Pero por qué lo enseñan a matar? No. Usted, ¿y por qué hay unas vacas negras con blancas que dan mucha leche? Porque a lo largo de 400 años, la mano del hombre empezó a identificar aquellas características transmisibles de unos animales especiales que daban más leche y otros que daban más carne. Por eso hay Angus, por eso hay Holstein o Pardo y por eso hay animales de lidia. Porque en la antigüedad el uro, el uro era un animal fiero. El sentido de ataque del animal es genético. Natural. Hace parte de la selección artificial que muy bien ha descrito José Félix. Natural. Es selección artificial. Es más, le voy a dar un libro si usted quiere. El uro lo extinguieron, nada más y nada menos que de Domingo Ortega, cuyo prólogo es de Ortega y Gasset, para que Ortega y Gasset le cuente lo que fue eso. Lástima que se me acabó la pila. Tenía aquí 2 notas de García Márquez y otras de García Lorca a propósito del mundo de los toros. Para no hablar, por ejemplo, de otro que... No, pues Picasso. No, pues nosotros entonces también tenemos de Gandhi. Sí. Nosotros tenemos de Gandhi, de muchísimos más. ¿Y por qué va a ser mejor Gandhi que Picasso o que Vargas Llosa o que Lorca? Tal vez el uno no mataba a otros. Son expresiones culturales. Pero, y mire, doctor Lafren, ¿por qué razón en varios países del mundo han comenzado a prohibir los toros? Porque se volvió políticamente incorrecta. Por la misma razón que usted veía a don Hernando Santos en su barrera en la Santa María y a tantos otros muchos personajes de la vida política, social o económica colombiana, a Julio Mario Santo Domingo, por ejemplo, que yo recuerdo de niño en Barranquilla haber ido a la Plaza Monumental de Barranquilla, que la manejaba Lozano con Julio Mario Santo Domingo. Nada tiene que ver eso con lo que claro. Hoy en día eso terminó siendo políticamente incorrecta. Claro. Y eso está bien, eso demuestra que la humanidad puede cambiar posturas. ¿Qué es lo incorrecto? Porque lo que dice ella, porque ven que un toro lo sangran, que no sé qué más cosa y tal, eso que dices tú, pero resulta que es la misma esencia del toreo. Por ejemplo, mire, la pica, que puede ser quizás un poco lo más violento. No, quizás un poco no. Bueno, entonces lo más violento. Si usted no pica un toro, ni puede medirle la fuerza, ni puede medirle la raza. Pero mire esa crueldad. Ni tampoco puede descongestionar al toro, que está congestionado porque sale. Eso es un maltrato del animal. Eso, claro, y ¿no le parece un gran maltrato el aborto? Pero es que, perdón, yo quiero decir una cosa. Aquí le peguen un balazo, pues, pero es que no es la comparación. Exacto, lo que hicieron los animalistas con gente que fue a ver toro y si le partieron le una pierna a eso arte, por ejemplo, y le reventaron la cabeza a Roberto Prieto. Sí. Y supongamos que nosotros estuviéramos de acuerdo con esos desmanes que hubo y esas agresiones a esos seres humanos, con las que por supuesto no estamos de acuerdo, pero supongamos que estuviéramos de acuerdo y dijéramos, es que es arte, es que es bello, es que es el momento de la verdad, como dicen los taurinos. Entonces, ¿qué diríamos? Es que el respeto a la vida no debe tener distinción. ¿Usted ha ido al Museo de Arte Moderno en Nueva York? No he ido a Nueva York. Bueno, el día que vaya, a veces uno ve, por ejemplo, ese arte efímero, unas cosas que uno dice,
pues para mí no es arte. Es como los sicarios de Pablo Escobar que primero iban a la Virgen Santísima. Precisamente la gran diferencia entre el arte y la tauromaquia tiene que ver con que el arte es una representación, la tauromaquia es muerte verdadera y tortura verdadera. ¿Usted me aceptaría a mí un día ir a una corrida? Ya he ido. Y yo le explico lo que está pasando. Muchas gracias. Un minuto, ya regresamos. Bueno, nos quedan 3 minutos para concluir esta mini deliberación sobre los toros. Doctor Laforey. Pues mire, yo lo que digo es una cosa elemental. Las sociedades que realmente evolucionan son aquellas que respetan los intereses de los terceros, minoritario o no minoritario, pero me parece que aquí lo que hay es la actitud hostil, agresiva, persistente. Que es inadmisible. De unos grupos sí. Por prohibirle a los otros una cosa. Cierto. Entonces, si uno dice, no, lo que pasa es que ustedes son unos bárbaros, ustedes salen de allí borrachos a pegarle a la gente, uno dice, hombre, no, eso no. Nosotros vamos, creo que civilizadamente, a ver un espectáculo que lleva 400 años desarrollándose. Y usted nunca ha visto, después de una fiesta de toros, a alguien dándose trompadas con nadie. Que se da en los estadios, ¿ah? Si van a fútbol y después salen a darse trompadas en la calle. Me parece más bárbaro eso que lo que hacemos nosotros. No se meta con mi fútbol. Bueno, sí hay registros de agresiones posteriores, inclusive de un alto nivel de machismo dentro de las corridas de toros. Pero adicional hay una cosa, y es que, por ejemplo, las Naciones Unidas, ya van a ser 2 años, le dijeron a Colombia que es tal el tipo de violencia que se da en las corridas de toros, que los niños que asisten a ese tipo de espectáculos, además llevados por un referente, como son su papá, su abuelo, es también una forma de agredirlos psicológicamente. Entonces, las Naciones Unidas le dijeron a Colombia tiene que alejar a niños, niñas y adolescentes de la violencia de la tauromaquia, además de no entrenar niños, de no entrenar menores para matar animales, aquellos niños que entrenan para ser toreros. ¿A ti te gustarían los toros o las corridas de toros sin muerte, sin picas, sin lidias sí, pero no pica ni banderillas? Para mí el hecho de sacar un animal del campo a exponerlo a una plaza, no más el transporte, no más la burla dentro de una plaza, ya es maltrato animal. Por supuesto que hay posturas en ese sentido y podrían entenderse como un desmonte gradual de la fiesta, pero yo pienso que los seres humanos tenemos que llegar a un punto en que entendamos que los animales no estarán a nuestro servicio y mucho menos para simple divertimento y negocio. Sobre eso, Natalia, del desmonte gradual de la fiesta, tengo entendido que la Corte Constitucional mañana comienza el estudio de las corridas de toros y hay 2 ponencias. En una de ellas, un magistrado propone el desmonte gradual de la fiesta, no de la fiesta, sino el desmonte gradual del martirio y de la sangre en la fiesta. Sí, toros. Entiendo eso, pero yo 2 cositas antes de terminar. Yo tengo 4 hijos. De los 4, 3 no les gusta y 1 va. Mi mujer, con quien llevo 35 años, entre casado y no, María Fernanda, desde el primer momento dijo, mira, y viene una familia taurina, no me gusta. Y le he respetado su derecho. Y ella jamás me ha cuestionado el que yo vaya en los toros. En consecuencia, yo no creo lo que está diciendo el tema de la ONU. Aquí lo que le han metido esto es un lobby internacional muy alto. ¿O usted cree, Yamit, que buena parte de los que estaban allí estaban por cuenta propia o pagados, como lo vi yo hacer en Cali y lo vi hacer yo en Medellín? Gente pagada por 40.000 pesos para que vayan a gritar en contra de las demás personas. Eso es una calumnia. Y segundo, el punto que tú dices, hombre, mira, por ejemplo, lo han hecho en Ecuador, ¿no? Los portugueses, en Ecuador, por ejemplo, no se mata el toro, ¿cierto? En Portugal, desde el siglo XIX no se mata el toro. Ellos incluso en Francia sí, hay una parte que sí. Pero sí se le clavan elementos cortopunzantes y es muchísimo más cruel la muerte del animal, en el caso que menciona José Félix, el que muere en la plaza, es distinto. O sea, lo que plantean, por ejemplo, algunos proyectos de ley que vienen circulando es que el animal sea lidiado o sea capoteado, pero no se le introduzcan elementos cortopunzantes, que el animal se vaya tal cual para el campo. Lo que pasa es que a los taurinos les gustan los 3/3, es ahí donde uno nota que definitivamente el gusto va más es hacia la sangre, más hacia la muerte del animal y no por la fiesta como tal que tanto dicen reivindicar. Pues la verdad es que esto hace un debate interminable
Creo que a la final aquí lo que hay una restricción de libertades. Yo aspiro a que la Corte ratifique lo que en 2 sentencias consecutivas ha resuelto con respecto al tema, porque tienen derecho los galleros y los de coleo en los llanos orientales. La pelea de gallos. Claro, entonces mi pregunta, que hay un problema sociológico detrás de esto profundo. Yo quiero saber cómo va a pronunciarse la Corte, porque claramente aquí, corralejas, coleos, etcétera, etcétera, o usted cree, por ejemplo, carreras de caballo, también los caballos sufren, claro, por supuesto. Es mejor, y te voy a llevar que yo tengo la mejor ganadería sostenible de Colombia, porque soy ambientalista. Los míos son al aire libre, están muy queridos, pero duran 2 años. El toro de Lidia, mínimo 4 en la dehesa, en condiciones excepcionalmente buenas. La pregunta para nuestros televidentes, ¿creen ustedes sí o no que las corridas de los toros suponen un maltrato indebido, injustificado, como dice la pregunta de la Corte, exacto. La ley que y una cosa, la Corte también tiene que ir acorde al deber del Estado de protección animal, porque también se ha pronunciado sobre eso. No es injustificado, es totalmente. Por eso es que la ley lo habilita y por eso la es justificable la tortura. Y por eso la Corte se va a pronunciar mañana. No. ¿Y por qué no preguntamos, ¿le parece a usted que la corrida de toros realmente es una expresión artística y cultural válida? No, no, entonces, ¿ustedes creen que las corridas de toros son una expresión artística o una expresión de maltrato al animal? Esa pues. ¿Está bien? Muy bien. ¿Está bien? Representa las 2 cosas. Entonces, se respondan ustedes, por favor, esa alternativa y el resultado de estos videos saldrá al final de la emisión. ¿Arte o maltrato? ¿Está bien? Nos esperamos enseguida a las noticias del día en la emisión central del noticiero CNI. Gracias, Ingrid. Gracias, ya.